La vida cristiana, parte 1, el estudio bíblico. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15, 10-14. Cuando Jesús declara estas palabras, nos pone en la necesaria tarea de conocer su voluntad, porque nadie puede obedecer una orden, un mandamiento, si antes no lo conoce. Y para conocer los mandamientos de Jesús, debemos estudiar la palabra de Dios, pues están contenidos ahí mismo, es decir, en la Biblia. Por lo cual, un creyente en Cristo necesita de la lectura diaria de la Biblia, ya que de esta forma puede orientar su vida, antes desviada por el pecado, hacia la obediencia a Dios Padre, que es lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra en forma humana. Un creyente no puede agradar con sus acciones a Dios si antes no modifica su conducta, ya que sus acciones primarias, mientras vivía sin haber rendido su vida a Dios, eran completamente contrarias a la voluntad de Dios. Una prueba de ello es que, como dice la Sagrada Escritura, la gente llama bueno a lo que es malo, malo en el sentido de que no agrada a Dios. Y desde el Antiguo Testamento advierte, pero también en otros pasajes de la Biblia encontramos la razón de este comportamiento, tan contrario a lo que Dios quiere. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Isaías 5, 20-21, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Romanos 1, 22-23. El proceder nuestro, como seres humanos que no conocen a Dios de la manera correcta, siempre tendrá la marca y contaminación del pecado. Por ello nuestras acciones, así sean buenas o aceptadas por la sociedad como buenas, en realidad no le dan gloria a Dios. El mismo Jesús declara en varias ocasiones esa situación. Las personas creyendo agradar a Dios, le acababan ofendiendo. Y eso que ellos eran el pueblo de Dios. Decir que ellos eran el pueblo de Dios, indica que ellos conocían a Dios, porque a lo largo de toda su historia, Dios había intervenido de manera tal, que no podían negar su existencia. Y tampoco podían estar confundidos acerca de quién es Dios, como lo estaban los griegos, por ejemplo, que eran politeístas. Incluso, no es necesario que usted, de acuerdo a su educación familiar, practique aquellas cosas que desagradan a Dios. Puede ser que usted, gracias a la educación familiar, y a los valores humanos positivos que le enseñaron desde el hogar, no practique lo malo que ve en la sociedad, pero Dios va más allá. Él le muestra el nivel de santidad que Él tiene y que espera de quienes le han aceptado como Señor y Salvador. Mire en el siguiente texto y piense en sus acciones. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos 1, 32. ¿Qué significa este pasaje? Dios le muestra que no es necesario que usted haga las cosas malas que hacen otros, basta con que usted les apruebe esa conducta sin llamarle la atención, para que quede en igualdad de condiciones que aquellos que las hacen. Se aprueban a quienes las practican. Es una evidencia demoledora en contra de nuestras buenas intenciones. Y hoy el mundo, sin Dios, busca que la gente acepte las conductas contrarias a Dios. Por estas, y por varias otras razones que usted irá descubriendo a medida que continúe en este crecimiento intelectual acerca de Dios, y profundice su relación con Él, es que se hace necesario conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Los que han recibido la palabra de Dios. El que ha creído en Jesús, primeramente, ha recibido la palabra de Dios a modo de predicación o enseñanza directa, tal y como lo indica Dios en la carta de Pablo a los Romanos. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, 12-17. Las preguntas que hace el Señor son casi dramáticas. ¿Sería posible que alguien creyese en Jesús y le invoque, si no le conoce? Obviamente no, por lo cual es tarea de cada creyente continuar aprendiendo acerca de lo que manda Jesús en su palabra. Y entonces, no existe otro lugar donde aprender acerca de los mandamientos de Cristo fuera de la Biblia. El creyente debe leer y meditar la Biblia para conocer la voluntad de su Señor Jesús. ¿Qué es la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo 3, 16-17. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres que eran inspirados por Dios. Aquí mismo, vemos por qué Dios eligió dejar por escrito, en lenguaje humano, lo que Él quiere comunicarnos, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Recuerde que le dijimos, que el creyente debe modificar su conducta para hacer su vida agradable a Dios, aunque ha sido escrita por hombres diferentes, en diferentes épocas y circunstancias. El autor es uno, Dios. A lo largo de la Biblia, se va mostrando el plan de Dios para la humanidad en general, y para cada ser humano en particular, y ello se manifiesta en la armonía temática y lineal desde el mismo principio de los tiempos. En segundo lugar, la Biblia es el conjunto de libros que contienen la palabra de Dios, y están agrupados en dos grandes colecciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son 39, y los del Nuevo Testamento son 27. Son en total 66 libros. Organización de la palabra de Dios. Cada libro de la Biblia está esquematizado de acuerdo al sistema de capítulos y versículos. Es un sistema muy útil la mayor parte del tiempo, ya que nos permite ubicar y citar textos bíblicos de manera rápida y específica. Los capítulos están presentados como números grandes, mientras que los versículos están puestos como superíndices dentro del texto bíblico. En algunas revisiones, hallamos títulos, pero estos no forman parte del sistema mencionado, aunque dan una idea del tema que está tratando un párrafo específico. Un ejemplo lo vemos en la figura. En negrito está el título, Jehová es mi pastor, luego, el número del salmo presentado en letra grande, 23, y en esta imagen en particular, los versículos se encuentran a la izquierda del texto separados por sangrilla. El estudio sistemático de la Biblia sirve para conocer a Dios, y la meditación diaria de los pasajes bíblicos permite el establecimiento y crecimiento de una relación con Él. Por otro lado, este crecimiento lleva como adicional el descubrimiento de la razón por la cual existe el ser humano. Obviamente, alguien que lee la Biblia puede encontrar él, o los pasajes que le dan razón a la existencia del ser humano sobre la tierra. Pero no es esto lo que decimos, cuando decimos que el creyente puede descubrir la razón por la cual existe. Es el encontrar la propia razón de existir, el para qué existo, y eso lo da una relación con Dios que se encuentra en pleno crecimiento. Leer y meditar la palabra de Dios. Dijimos que es necesario que el creyente lea y medite diariamente la Biblia. Esto es así, ya que no alcanza con solo leer diariamente el contenido de la Biblia, sino que se debe meditar acerca de lo que se está leyendo, para poder verificar qué acciones usted debe modificar, para hacer que su vida cotidiana sea de alabanza a Dios. Para poder meditar la palabra de Dios, usted deberá disponer de un tiempo especial para ese encuentro con Dios Padre. En ese tiempo especial, tendrá ocasión para orar y dialogar con el Señor de una forma privada, a su manera, y también deberá leer lo que dice la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, para ver qué cosas usted necesita cambiar, y cuáles acciones puede llevar a cabo para hacerlas agradables a Dios. Esto es así de necesario,
pues usted está intentando conocer más a Dios y llevar su relación con Él a un nivel más profundo. Después de todo, de esto se trata la vida del creyente, conocer más a Dios para poder amarle y obedecerle. Antes de continuar a la siguiente lección, solicite al correo electrónico al final de esta página, la ficha de autoevaluación que se complementa con cada lección. Por favor, háganos saber sus comentarios y dudas.